Bien, vamos a continuar explicando el tema de proporcionalidad. En este caso nos vamos a ubicar en la página 85 de su libro. Tenemos ahí el tema proporcionalidad directa. En el cuadrito morado tenemos dos ejemplos que prácticamente ya están resueltos. Únicamente los voy a explicar. Dice, si 10 guineos pesan 3.5 libras, ¿cuánto pesarán 35 guineos? Y luego dice, y seguramente tu respuesta es x igual a 4.5. Ahí hay un error, tendría que ser 3.5, ¿verdad? Pero hay un error, entonces por obvias razones la respuesta que está ahí no va a ser la de 15.75 porque hay un error al escribir 4.5. Entonces vamos a omitir eso y yo les voy a explicar a continuación el proceso que se hizo para llegar a esa respuesta. Pero repito, no va a dar 15.75 porque vamos a tomar el peso de los 10 guineos que nos está diciendo el problema, que es de 3.5 libras. Entonces, de esa forma lo vamos a trabajar. Bien, tenemos de manera vertical la variable, que en este caso estamos hablando de guineos, y también de manera vertical tenemos el peso de los guineos y relacionados con la respectiva cantidad de guineos. En el caso que nos están diciendo que hay 10 guineos, eso significa que 10 guineos pesan 3.5 libras. Y nos preguntan que 35 guineos cuántas libras pesarán. Entonces por eso le hemos colocado por ahí una X. Bien, entonces ahora esta es la manera más fácil, por así decirlo, de trabajarlo. ¿Cómo? Colocándolos en las razones que corresponden y convirtiendo también esto en una proporción, es decir, igualar las dos razones. Igualar significa colocar el signo igual entre las dos razones. En este caso decimos que 10 guineos es a 3.5 libras y 35 guineos es a X, porque todavía no sabemos cuánto es el peso en libras de 35 guineos. Entonces, como ya lo tenemos en una proporción, lo que hacemos es lo siguiente. Relacionamos los extremos, es decir, los números que están al inicio y al final. Esos serían los extremos. Y los medios serían los que están entre el signo igual. En este caso el 3.5 y el 35. Esos serían los medios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a multiplicar los extremos y también vamos a multiplicar los medios. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. 10 por X lo vamos a colocar antes del signo igual, ¿verdad? Así como lo vemos acá, 10 por X. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando los extremos. Luego eso va a ser igual a los medios, entonces 3.5 por 35. Entonces esta multiplicación también hay que realizarla. Acá no la escribí por el espacio y para que no se vea tan desordenado, pero se las voy a mostrar a continuación. Aquí ya la tengo resuelta. La multiplicación es 3.5 por 35. Multiplicamos 5 por 5 es 25. Pongo 5, me llevo 2. 5 por 3 es 15, más 2, 17. Seguimos con la siguiente cifra, el 3. 3 por 5, 15. Ponemos 5, llevamos 1. 3 por 3, 9. Y 1, 10. Colocamos el 10 y luego sumamos. 5 solo lo bajamos. 7 más 5 es 12, pongo 2, me llevo 1, 1 más 1 que me llevaba 2 y coloco el 2 y acá el 1 solamente lo bajo. Ahora, ¿cómo voy a hacer para colocar este punto decimal? Tengo que fijarme cuántos puntos decimales hay. Digamos que acá hubiese un punto decimal, entonces a partir de ese punto yo cuento hacia la derecha cuántos números hay. En este caso, como solo tenemos este punto, a partir del punto hacia la derecha cuento cuántos números hay y acá únicamente está el 5, entonces hay un número. Y entonces
voy a contar también a partir de derecha a izquierda, ¿verdad? Voy a contar el número de decimales que habían en la parte de arriba, en los multiplicando. Entonces, como solo había uno, entonces voy a contar a partir de acá 1 y significa que el punto quedaría adelante del 5, así como está ahí indicado. Entonces, al multiplicar 3.5 por 35, eso me da 122.5. Y es lo que tengo acá, ¿verdad? Acá el 10 por x únicamente lo bajé, eso va a ser igual a 122.5 que ya vimos por qué nos da esa respuesta, ¿verdad? Porque al multiplicar 3.5 por 35 nos da 122.5. Ahora vamos a continuar y lo que hacemos es recordemos que cuando tenemos o estamos buscando el valor de una letra o de una incógnita, ¿verdad? En este caso la X, siempre tenemos que dejarla sola. Acá está acompañada del 10 que está multiplicando. Entonces este 10 lo vamos a pasar al otro miembro o al otro lado de la igualdad para que la X quede sola. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Pues con la operación inversa, que en este caso sería la división. Si acá está multiplicando, lo paso a dividir al otro lado. Si está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, de la misma forma, si está sumando, lo paso a restar. Si está restando, lo paso a sumar. Entonces, como en este caso el 10 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y ya lo tengo acá. X va a ser igual a 122.5, que era lo que ya teníamos en este lado. Y lo único que hicimos fue pasar el 10 a dividir, porque al otro lado estaba multiplicando. Entonces, al hacer esta división, recordemos que cuando estamos dividiendo entre 10, entre 100, entre 1000, pues no es muy necesario hacer la división acá. Pero como nosotros aprendimos un método para saber mover el decimal, el número de veces que sean cuando estamos multiplicando por 10, por 100, por 1000 y así sucesivamente, entonces lo que hacemos en este caso es mover, como estamos dividiendo entre 10, mover hacia la izquierda. Cuando dividimos movemos el punto hacia la izquierda, cuando multiplicamos lo movemos hacia la derecha. Entonces, como estamos dividiendo entre 10, vamos a contar o vamos a mover el punto según el número de ceros que tenga. En este caso el 10 solo tiene un 0, entonces lo moveríamos una vez hacia la izquierda, quedaría entre entre los dos que están ahí. Entonces X será igual a 12.25 ¿qué? Libras, porque 35 guineos acabamos de encontrar que pesan 12.25 libras, ¿verdad? Entonces, has observado que a más cantidad, más peso. Pasa lo mismo en esta situación. Si el costo de un cuaderno es de $2 y por cada cuaderno adicional que compre, el costo aumentará. Observa la secuencia. Y tenemos ahí un cuadrito, ¿verdad? La primera fila de manera horizontal corresponde al número de cuadernos y la segunda fila corresponde a la cantidad en dólares que se está pagando por cada cuaderno. Entonces, si compramos un cuaderno, el costo es de $2. Si compramos 2 cuadernos, el costo es doble, es decir, $4. Si compramos 3 cuadernos, el costo es triple, que sería $6. Si compramos 4 serían $8, si compramos 6 serían $10 y así sucesivamente. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que a más cantidad, más peso. Si ustedes se fijaban en la parte de los guineos, 10 guineos pesaban 3.5 libras, digamos casi 4 libras. Entonces, y nosotros acabamos de encontrar que 35 guineos pesan un poquito más de 12 libras, ¿verdad? Entonces, a mayor cantidad, mayor peso. Entonces, de eso se trata la proporcionalidad directa. Bien, ahora vamos a leer esta parte. Dice: una proporcionalidad es directa si al aumentar una cantidad la otra también aumenta en la misma proporción y viceversa. Por ejemplo, a más litros de leche, más porciones de arroz en leche. A más tiempo, más libros leídos o más palabras escritas. A menos trabajo realizado, menos dinero. Entonces,
De la misma forma, no es solamente de aumentar, porque también nos está hablando de disminuir. Aquí nos está diciendo que a menos trabajo realizado, menos dinero que se va a devengar o que se va a pagar. Entonces, de esa forma podemos ir viendo varios ejemplos. Tenemos aquí, un estudiante escribe un reporte y ha escrito 250 palabras en 3 minutos. Pregunta, ¿cuánto tiempo se tardará en escribir 3.500 palabras? El resultado será mayor a 3 minutos, ¿verdad? Obviamente, porque si 3 minutos se tarda en escribir 250, para escribir 3.500 tiene que ser el tiempo mayor a 3 minutos, ¿verdad? Entonces, dice, ya que si aumenta el número de palabras, aumenta el tiempo necesario. Tenemos por acá palabras 250, el tiempo son 3 minutos. Entonces, si tuviéramos acá 3.500 palabras a X tiempo, porque es lo que vamos a encontrar. Entonces, de la misma forma, vamos a realizar tal y como lo hicimos en la parte de los guineos. De esa forma, está bastante explicado acá. Lo que se hace es multiplicar cruzados, 3.500 por 3 minutos, lo que tenemos acá, entre 250 palabras. Entonces eso da un total de 42 minutos. Significa que para escribir el estudiante tiene que ocupar 42 minutos para escribir 3.500 palabras. Entonces la relación ahí dice es a más minutos más palabras. Entonces si hay mayor tiempo, pues significa que se van a escribir una cantidad mayor de palabras según el tiempo. Bien, continuemos en la página 86 de su libro. Dice, observa la siguiente tabla en la que un automóvil recorre en horas cierta distancia. Y tenemos en la primera fila el tiempo y en la segunda fila la distancia. El tiempo está en horas y la distancia está en metros. Entonces, si hay 0 tiempos o 0 horas, la distancia será de 0 metros, obviamente. Si hay 1 hora, la distancia que recorre será de 25 metros. Si hay 2 horas, la distancia será de 50 metros. Si son 3 horas, de 75 metros. Si son 4 horas, de 100 metros. Entonces existe una relación de proporcionalidad directa a más tiempo, más metros. Y cuando se dividen las dos cantidades relacionadas, obtenemos el mismo número. O sea, cuando sacamos el valor de la razón. En este caso, si dividimos 1 entre 25, eso da 0.04. Si dividimos 2 entre 50, también da 0.04. Entonces, cualquiera de esas cantidades que están relacionadas, ¿verdad? Se pueden sacar razones o fracciones equivalentes. Son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque al dividirlas nos dan el mismo número decimal o el mismo resultado, el mismo valor de la razón. Entonces, dice que cuando dos cantidades son directamente proporcionales, el cociente resulta el mismo número, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? O sea, la respuesta en número decimal es el mismo. A este se le conoce como la propiedad de la proporcionalidad directa. Otras cantidades son directamente proporcionales. Observa el cálculo de áreas. La altura de un rectángulo es proporcional al de su área. Recuerda que para calcular el área de un rectángulo se multiplica base por altura. Entonces, si tenemos un rectángulo con base 2 y altura 1 y dividimos eso entre 2, eso nos va a dar como resultado 1. De la misma forma, si tenemos otro rectángulo, de 2 de base, 2 de altura, eso lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar como resultado 2. Si tenemos otro rectángulo de base 2 y de altura 3 y lo dividimos entre 2, eso da como resultado 3. Entonces, por eso nos está diciendo que son directamente proporcionales. Bien, ahora en el portador textual dice, la densidad de una población es una medida que determina la cantidad de habitantes que viven en un área de 1 kilómetro cuadrado. A partir de ese criterio es fácil conocer si hay sobrepoblación en un país. Es decir, sobrepoblación significa que hay un exceso de personas
en un cierto lugar o país, en este caso. Luego dice, analiza en Centroamérica y responde las preguntas. Estos son datos hasta el 1 de enero del 2017, no son muy recientes. Tenemos Costa Rica con una densidad de 96, Honduras con 81, Nicaragua con 46, Guatemala con 142 y El Salvador con 293. Luego en la otra columna tenemos la superficie de cada país en kilómetros cuadrados. Si podemos observar, el más grande es Nicaragua y tiene una densidad de 46 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, no es exagerado, así como el espacio que tienen, ¿verdad?, en territorio. Luego, lo que vamos a analizar, porque es lo que nos están pidiendo, es la densidad poblacional, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que cuáles de los países tiene mayor densidad. O sea, vamos a observar esa columna únicamente y nos damos cuenta que 293, es decir, El Salvador, tiene una mayor densidad a comparación de los otros países. Tiene una densidad de 293 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y si nos podemos dar cuenta, es el país más pequeño, pero es el que tiene mayor densidad poblacional. Entonces, vamos a escribir ahí El Salvador. Luego en la segunda, establece la razón según su superficie en kilómetros cuadrados. Nos están pidiendo que escribamos la razón de la superficie en kilómetros cuadrados, es decir, 21.040 kilómetros cuadrados sobre 293, que sería la densidad poblacional. Entonces, de esa forma quedaría únicamente indicado. No vamos a sacar respuesta ni nada de eso. Ahora vamos a la parte de los ejercicios en la página 87 de su libro. Dice número 1, analiza las siguientes magnitudes e indica si hay proporcionalidad directa, que es la que acabamos de ver, ¿verdad? A mayor cantidad, mayor peso; a menor cantidad, menor peso. De esa forma lo vamos a estar trabajando. Entonces, sabemos que en el literal A dice estatura y peso. Allí en la rayita que tiene cada uno a la par hay que escribir sí o no, ¿verdad? Porque únicamente estamos hablando de la proporcionalidad directa. ¿Será que estas magnitudes son de proporcionalidad directa o pertenecen a ella? En el caso de la estatura y peso, a mayor altura, mayor peso, sí, ¿verdad? Luego, literal B, distancia recorrida y tiempo empleado, ya lo vimos en los ejemplos, sí es proporcionalidad directa. Altura de una montaña y temperatura, a mayor altura, mayor temperatura, sí, ¿verdad? Aunque acá está un poco confuso porque si hablamos de temperatura, cuando la temperatura aumenta significa que hay calor, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos, si comparamos, por ejemplo, 40 grados con 20 grados, la temperatura más alta o más caliente, por decirlo así, será la de 40 grados y la temperatura más fría o más baja sería la de 20. Entonces, altura de una montaña y temperatura, por ahí tengo una duda, así que por eso le vamos a colocar no. Luego, dinero ahorrado e intereses devengados, es decir, da mayor dinero ahorrado, mayores intereses se devengan. Entonces, ahí sería así. Número 2. El siguiente cuadro muestra el número de camisas compradas y el dinero pagado. Asocia dos variables, X y Y, para la gráfica. En este caso, vamos a trabajar esto en el cuaderno. Ya les voy a explicar de qué forma o qué es lo que van a escribir. Vamos a tomar el número de camisas compradas como X y el dinero pagado lo vamos a tomar como Y. Las X se colocan de manera horizontal y los números de Y se colocan de manera vertical. Eso ya se los voy a explicar. Haz una gráfica en el plano cartesiano,
Eso ustedes también ya lo conocen. Únicamente les voy a mostrar la imagen y voy a tratar de explicarles. Pregunta, ¿qué gráfica resulta? Ya vamos a ver qué gráfica resulta y cuál es la constante de proporcionalidad. Es decir, si al dividir o al operar estas razones, al relacionarlas, cuál es la constante de proporcionalidad o el valor de la razón. Nosotros podemos tomar cualquiera de estos pares de números y dividirlos y nos tendría que dar el mismo valor en todos. Entonces, de esa forma sería. En el organizador gráfico tenemos el pequeño esquema, dice es una proporcionalidad directa, y acá vamos a escribir el concepto de lo que es una proporcionalidad directa en este espacio. Lo buscan ahí en su libro y lo escriben, o con sus propias palabras escriben que es una proporcionalidad directa. Y luego al final tenemos potenciando competencias, un pequeño ejercicio que únicamente lo vamos a resolver. Esto de dibujo un plano y calcula su razón, no lo vamos a hacer, únicamente vamos a resolver el problemita. Dicen, un terreno, 20 máquinas aran un terreno de 80 hectáreas. Pregunta, ¿cuántas máquinas se necesitarán para arar 120 hectáreas? Primero lo que tenemos que hacer es relacionar, ¿verdad? 20 máquinas aran 80 hectáreas. Ahora nos preguntan, ¿cuántas máquinas, verdad? X, relacionar con las 120 hectáreas. Entonces vamos a ocupar, si nos damos cuenta, a mayor número de hectáreas, significa que vamos a usar un número mayor también de máquinas. Entonces es lo que vamos a encontrar. Podemos elaborar, ya que tenemos relacionados, vamos a elaborar la parte de la proporción, que quedaría de la siguiente forma: 20 es a 80, 20 máquinas es a 80 hectáreas, eso va a ser igual a X máquinas es a 120 hectáreas. De esa forma quedaría. Luego operamos, que en este caso sería operar los extremos, 20 por 120 y 80 por X. Colocamos 20 por 120, eso va a ser igual a X por 80. Luego operamos 20 por 120, que acá les voy a dejar la operación. Ustedes la tienen que hacer también detallada aquí a un ladito, las multiplicaciones que se hacen. Entonces, al hacer esa multiplicación nos damos cuenta que eso nos da 2400. Entonces 2400 va a ser igual a 80x, porque 80x, o a 80 por x, o a x por 80, y el orden en la multiplicación sabemos que no interesa. Luego, como lo que buscamos es dejar solamente a x a un lado de la igualdad, lo que hacemos es, con ese 80, como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces 2400 entre 80 va a ser igual a x. Hacemos la división, que también se las voy a dejar por acá, y x sería igual, al hacer esa división, a 30 máquinas. Entonces, si nos damos cuenta, si es un ejercicio o un problema de proporcionalidad directa, porque a mayor número de máquinas, mayor número de hectáreas que se pueden arar, ¿verdad? Entonces, de esa forma quedaría. Y por último, van a contestar la evaluación de sus logros, marcando con una X la opción correcta para cada uno, dependiendo de cómo hayan comprendido este temita de proporcionalidad directa, que está bastante sencillo y es esencial que lo traten de comprender, ya que en la próxima clase venimos con la proporcionalidad inversa y no quiero que se vayan a confundir entre las dos. Así que hay que prestar bastante atención y ver el video las veces que sean necesarias para que podamos comprender de la mejor manera.